somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como siempre, darles las gracias por estar una semana más con nosotros. Como siempre les digo, por abrirnos esa pequeña pantalla y dejar que pasemos con ustedes un ratito, está 50 minutos, casi una hora, intentándoles hacer que disfruten de este ratito. Mandarles un saludo a nuestro compañero Paco Javier, ahí que está haciendo todavía las Américas, a ver ya la semana que viene lo tendremos por aquí. Y bueno, y como siempre, pues presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, como siempre, también digo, Ina Molina. Ina, buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿La semana cómo ha ido? Muy bien, entre obras, carnavales, un fresquito, un poquito de todo. Ya queda menos. Ya va quedando menos. Y, ánimo. Y bueno, y viviendo un poquito las fiestas populares. Sí, que ha hecho un pelete esta semana para vestirte de oso, vaya final de mes de enero que hemos tenido, de algo que lleve peluche. Sí, Ha nevado. Y bueno, y también tenemos, como no, a nuestra compañera Lourdes Domínguez. Buenas noches, Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo ha ido la semana? Con muchísimo frío ha hecho esta última temporada y sin poder ir al agua, pero bueno. Tú ya sabes que, bueno, ya la semana que viene te liberamos, sabemos que no te gusta mucho, ¿sabes? Sí, ya viene. Aquí, la semana que viene te liberamos, que ya está aquí Paco. Sí, ya era hora. Tú sabes que tú estás de comodín en la casa, o sea que te tenemos para un roto, para un descosido. Con mucho gusto de colaborar. Y Ina, ¿quién nos trae esta noche de invitado? Pues esta noche nos acompaña alguien que se ha convertido ya en un amigo de la casa, Teo Mesa. Es escritor, pero también es pintor, dibujante, escultor, defensor de la naturaleza, una persona con la que nos vamos a pasar un ratito muy, muy agradable, preguntándole sus proyectos y presentándonos su nuevo libro. Pues te parece, entonces les vemos, ¿sí? Vamos a verle. Saben que hacemos un pequeñito alto, pero nada, enseguida estamos con ustedes. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Pues después de este pequeñito alto, como ya nos dijo Ina Molina, tenemos el invitado esta noche, que es Teo Mesa. Como en su libro que nos viene a presentar, pone artista multidisciplinar, pero yo para mí es artista total, porque ya lo verán ustedes, él es escritor, escultor, pintor, toca todos los temas de la pintura, escribe en el Canarias Digital, o sea que para mí es un artista, pues es un artista total, que se diría ahora, ¿no? Y en primer lugar, pues darle las gracias a Teo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti, sabemos que estás un poco medio agripado como media Canarias, ¿no? Que estamos sí, con este tiempo tan malo que hace. Teo, este libro que presentaste en el Museo Canario, ¿no? Hace el día 15 de enero, sí, habla sobre el arte inspirado en Galdós. Cuéntanos un poquito, porque creo que te ha costado sí,
algún tiempo escribirlo, ¿no? Lógicamente es un libro de investigación y como todo tema de investigación lleva su tiempo. Este se me ha, digamos, traspasado de tiempo en cuanto a que ha sido casi 13 años de trabajo, investigando en la hemeroteca del Museo Canario, en la Casa Museo Pere Galdós, en otros medios escritos por internet y en la propia Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no? Y por tanto, claro, hacer todo el corpus de este libro pues conlleva mucho, sobre todo por la cantidad de obras de artistas que han dedicado a la imagen de Galdós, que son muchos, unos 70, 80 obras. Me imagino que cada vez que ibas escribiendo, cada vez encontrabas más cosas y más cosas y más cosas, ¿no? Evidentemente, Por eso has tardado tanto, ¿no? sobre todo en el tema Gran Canario, cuando la escultura, el gran monumento que hizo Victorio Macho en el año, bueno, cuando murió, en 1920, Fomento y Turismo, que era un ente cultural, decide hacerle una escultura a Galdós. Entonces, lo que iba a ser un pequeño busto se convierte en un gran monumento. Y durante todo ese periodo, hasta que se inaugura la gran escultura, pues pasan casi 10 años. Y durante todo ese periodo se está hablando, se está escribiendo sobre la gran escultura que se dedica a Galdós. Y aquí había un vicio que todo el mundo quería, pues, escribir, dar su opinión, Sí. fuese experto o fuese diletante, no importaba. Todo el mundo daba su opinión, ¿no? Sí, Ine quería preguntarte. Sí, tengo una curiosidad. ¿Por qué, Teo, crees que ha sido objeto o sujeto de tantas obras pictóricas, escultóricas, Galdós? Bueno, tú sabes que todo hombre o mujer eminente siempre es un atractivo para todos los artistas, para, digamos, realizarle un homenaje de tipo a su imagen o dedicada de tema un poco alegórico a su obra. Eso siempre ha sido, siempre ha existido. Y entonces Galdós era un personaje que en el siglo XIX era el gran escritor, el gran novelista del siglo XIX, y todos los artistas querían homenajear a este gran escritor y novelista. Y sobre todo Galdós era muy buen posante. Él se sentaba y se quedaba estático, se quedaba quieto para que el artista pudiese retratarle. Pero sobre todo Galdós tenía una fisonomía muy atractiva también estéticamente. Sí. Su cabeza, su cara, su bigote. El mentón. El mentón y todo su porte era, digamos, una motivación para que el artista le hiciese un retrato. Nosotros los artistas siempre estamos buscando a ver qué parte estética podemos retratar, podemos buscar, podemos componer dentro de una imagen para poderla llevar a nuestra creación, al lienzo, a la escultura, etcétera, ¿no? Y de esa enorme cantidad de obras, ¿te quedas con alguna en especial? ¿Hay alguna que te haya tocado más? Sí, las fibras sensibles? sí, yo creo que, bueno, hay muchas, ¿no? Pero hay dos que son para mí fascinantes. Al margen de este propio Victorio Macho, que era un excelente escultor y gran dibujante, la de Sorolla, la imagen de Sorolla, que es esta que está en la cubierta del libro, para mí es extraordinaria, porque ahí capta la imagen de Don Benito tal cual, con una impronta, con un estatus en ese momento, que el artista supo captar digamos, el ánima de Don Benito, la psicología de Don Benito, ese porte que llevaba siempre Don Benito, y como digo, era un posante magnífico, ¿no? Y luego hay otra que también tenemos aquí en la Plaza de la Feria, sí, la de Serrano, la de Pablo Serrano, es una escultura grandiosa para mí. Se la claro, veo con mucha frecuencia. Sí, evidentemente, pero claro, son obras que, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Siempre modesta y siempre, por supuesto, bajo el criterio opuesto de
de quien opine lo contrario, ¿no? No cabe duda. Sí, Teo, y nos comentabas que tienes también nuevos proyectos. Sí, siempre estoy con ese tema de realizar paralelamente varias obras, ¿no? Escultura en madera, comentas. Sí, efectivamente. Qué bueno, estupendo. Sí. En los proyectos que estoy haciendo últimamente, desde hace ya varios años, siempre pongo varios procedimientos dentro de el mismo tema monográfico. Por ejemplo, pongo escultura, pongo pintura, expongo fotografía creadas por mí también, trabajadas por ordenador y grabados calcográficos. De tal forma que, bueno, en ese variopinto de tema, pues pongo varios procedimientos y luego también, por supuesto, la escritura. Dentro del catálogo aporto también el tema escritural para un poco analizar y exponer a los lectores cuál es el proyecto, cuál es la intención del proyecto de la obra. Es una cosa muy atractiva lo que haces, el proyecto ese de unir todas tus Sí, varias disciplinas para, claro, distintas disciplinas sobre un mismo tema. Efectivamente. Teo, ¿y por qué Galdós para este libro? Ya me va a decir por qué no, pero... Bueno, pues mira, nació bueno, yo soy historiador, no por supuesto soy licenciado en Historia del Arte, soy historiador, que es distinto, ¿no? El historiador es el que investiga y demás, ¿no? Yo soy investigador nato desde hace mucho tiempo. He publicado en varias revistas científicas mis temas de tipo histórico, ¿no? Siempre relativos al tema artístico. Y entonces, a raíz de una escultura que figura también en el libro mía de Galdós, que está en la Plaza La Caleta, entrando al Hotel Santa Catalina, aquí en Las Palmas, a la izquierda justamente. Entonces me encargan esa escultura, hago dicha escultura del busto de Don Benito y digo, ¿y por qué no hago yo un análisis de las obras dedicadas a Don Benito? Bueno, pues sucede que me embarco en este proyecto, pero la gran sorpresa fue que cuando veo ya la cantidad de documentación, de escritos, de catálogos, de libros que hay dedicadas a las obras de Don Benito, a todas esas imágenes, algunas he redescubierto afortunadamente, digo, ¡guau! Esto es un trabajo de órdago. Bien, pero digo, bueno, pues ya que estoy en el carro, a tirar para adelante, como dice en mi pueblo, ¿no? Pues efectivamente digo, bueno, pues a seguir trabajando. Y ese fue el origen de continuar con esta investigación. Yo, Galdós, últimamente no te da la impresión, para mí, que había quedado como un poco olvidado. Desgraciadamente, ¿no? Porque sí, todo el mundo habla de Benito, los episodios nacionales, en televisión, la verdad que se han hecho montones de obras de ellos, pero últimamente para mí estaba como un poco olvidado. Últimamente ha vuelto a rebrotar, porque por ejemplo Pedro Schroeter también escribió un libro sobre Galdós y la música, el libro tuyo sobre el arte inspirado en Galdós, y últimamente, estos últimos años, como que está volviendo a brotar con fuerza algo que no tenía que haberse olvidado, y menos aquí en Canarias, pero... Es que Galdós ha tenido muchos enemigos. ¿Sí? Sí, muchos. Primero, la Santa Madre Iglesia. Sí, bueno, así hay que decir. Con la Iglesia hemos topado. Con la Iglesia hemos topado, justamente. ¿Por qué? Porque Galdós era un narrador de la realidad, era un naturalista de la novela. Y a él le importaba un poco describir, siempre de forma simulada, todo lo que veía en su alrededor. Él criticaba mucho la pobreza, la ignorancia del siglo que vivió, que fue el 19 y principios del 20 hasta que murió en 1920. Y él lo criticaba todo eso. Y sobre todo que criticaba la postura tan, digamos, acomodada de la Iglesia en favor siempre del pudiente, del gran capital, el beneficiado socialmente. Y de los pobres se olvidaba, ¿no? Y no eran todos, afortunadamente, tampoco. Y entonces eso criticaba a Galdós. Y eso no le gustaba al Vaticano, ni a los arzobispos, ni a los obispos, ni a los curas en general, ¿no? Y cuando llega el franquismo, también arremete contra Galdós, de tal forma
en nuestros bachilleres no existía Galdós por ningún lado. Nada. Galdós no aparecía. ¿Por qué? Porque también estaba en concomitancia con la Iglesia para que Galdós fuese olvidado. Estaba vetado. Estaba vetado. Y entonces, claro, ¿cómo puede ser vetado el escritor más grande en habla castellana del siglo XIX? Sí, sí. Eso es irracional. Sí, sí. Es irracional Creo total. que tendríamos que sentirnos tan orgullosos los canarios, además. Los canarios y los españoles. Los españoles Y los en general. españoles en general, por supuesto. No podemos olvidar a un escritor. Damaso Alonso, que saben ustedes que fue presidente de la Real Academia, un investigador también, literato soberbio, decía, en España hay una novela, que es El Quijote, y un novelista, que es Galdós. Sí, cierto. O sea que ¿cómo se puede vetar a una persona de este calibre? Era Esa barbaridad que se hacían antes. barbaridad. Si hubiese ¿no? sido americano o E inglés. incluso cuando a Galdós se le propone en varias ocasiones, hasta 4 y 5 veces, precisamente tengo yo un estudio sobre ese tema, ¿por qué a Galdós se le veta para que no se le diese el premio Nobel De literatura, ¿no? de literatura en Suecia? Bueno, pues el Vaticano incluso escribe a la Academia Sueca para que se le negase el premio a Galdós. Y también los reaccionarios conservadores De la época. también escribían allá y hacían campaña en sus medios para que a Galdós se le borrase del mapa en cuanto a la concepción del premio Nobel. Que era lo único que le faltó, aunque él no. Bueno, sabemos que Galdós en ese momento podía servirle de mucho ese dinero porque Galdós murió pobre y ciego. Murió pobre y ciego. Y ese dinero le podía haber solucionado algunas. Él era muy modesto, tanto en su personalidad como en su forma de ser, o su economía y todo esto. Y a él, en cierto modo, no era el premio, sino más o menos en cierto modo, la cantidad de dinero que le podía ayudar para, digamos, sufragar los gastos ya de su vejez y de su ceguera, sobre todo, ¿no? Tantos artistas, escritores y pintores que han muerto en la casi poco menos que la indigencia y después han sido tan valorados al pasar los años. Una pena grande. Bueno, Galdós siempre fue valorado, sí, en su desde momento, su primera novela, no cabe duda, sí. Que la primera novela, La Fontana de Oro de Galdós, fue escrita con 24 años, fue grandiosa. Galdós tiene, con 17, 18 años, escribe en un periódico local que se llamaba El Ómnibus, hace unos comentarios ya novelescos que titulaba Mi criado Bartolo y yo. Y era extraordinario, y uno se preguntaba, ¿cómo puede escribir un chico de 17 y 18 años de esa forma? Claro, estamos hablando de un genio, de un genio. Sus inicios, Ya empezaron con esos derroteros que decía, bueno, y lógicamente a los 24 años ya publica su primera novela, que fue muy bien aceptada por la crítica madrileña, ya estando en Madrid, haciendo los estudios que nunca acabó de abogacía por imperativos paternales, porque claro, en aquella época eran los padres quienes decidían lo que debía estudiar el hijo, ¿no? Él era el más pequeño de 10 hermanos y entonces se fue para allá a estudiar a Madrid, a la Universidad Central, pero claro, iba solamente a las asignaturas que le interesaban. Él decía, esto es una imposición y esto no es para mí, ¿no? Y evidentemente abandona. A los 2-3 años dice, esto no es para mí, y se dedica exclusivamente a escribir novelas y demás, ¿no? El Audaz, etcétera, que aparecen durante ese periodo de veinteañero, ¿no? Pero era magnífico como No sé si... Ay, perdón. No, que fue un autor muy envidiado, que eso también, tú sabes que en España es bueno, uno de los pecados capitales que tenemos los españoles también. Entonces, ahí se ensañaron un poco con él en todas esas cosas. ¿Sí? Claro. Siempre tiene sus detractores, no cabe duda. Mucho enemigo. Decía que no sabía si teníamos tiempo porque me gustaría una anécdota que nos contaste antes, yo que soy muy ecologista, que me hizo mucha gracia y me gustó muchísimo. Eso de reciclar
para tu faceta de escultórica, reciclar madera. Sí. Cuéntanos un poquito qué pasa en tu casa. Bueno, no pasa nada. Simplemente es que aquellos muebles que tienen madera de cierta calidad, no digo madera excepcional, porque el bolsillo ni la economía está como para eso, entonces yo las reciclo. Ten en cuenta que yo llevo mucho tiempo, años, te diría hasta una década, escribiendo sobre temas ecológicos, que me preocupan muchísimo, Sí, a mí con también. un doble sentido, por esa primera preocupación, y segundo, para que la gente que también se conciencie de que estamos en una etapa de la naturaleza y vivencial de toda la sociedad, y sobre todo por la superpoblación que tiene el mundo, que son 7.500 millones de habitantes, que tenemos que tener ya una mente de protección y amparo con la naturaleza. No podemos seguir derrochando tan alegremente como hacíamos Esquilmándola. esquilmándola hasta totalmente. hace muy poco. Por lo tanto, en mis escritos y todo esto siempre apelo a la contaminación, al cambio climático, a todo esto que va a ser, que son desastres, que podrán ser, y lo estamos ya padeciendo, esos desastres naturales que son producidos precisamente por eso, por el cambio climático, que es el efecto invernadero hace La sobreexplotación, crea tal, tragedias en la climatología, y todo ello tiene una serie de consecuencias correlativas que hacen que eso. Pero bueno, contestando a lo que me dice, lógicamente yo estos muebles que son de madera, que son de calidad, los voy reciclando y con ellos reconvierto en pequeñas esculturas. Y llevo así pues también bastante tiempo que voy buscando, e incluso materiales de bronces que ya no son servibles en las chatarras, los cojo, los reciclo, les doy la vuelta y los reconvierto en una obra de arte, ¿no? Pues un Bueno, aplauso, por un lo aplauso menos- para esa por iniciativa lo tan menos bonita. así los considero yo, ¿no? Pues Teo, hemos llegado al final de la entrevista. La verdad que se nos ha ido en un pispás, o sea, pero siempre, o sea, la verdad que estamos súper encantados de haberte tenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sabes que esta es tu casa para lo que tú necesites, para lo que quieras. Y esperemos no pasar tanto tiempo sin que estés por aquí con nosotros otra vez. Muchas gracias a ustedes por la recepción que han tenido conmigo y sobre todo por dar publicidad a esta obra que, bueno, es otro hijo, digamos, literario de investigación y que, bueno, es una aportación más al conocimiento del gran maestro que hemos sido Galdós. Sí, para nosotros es siempre un placer. Y ya saben ustedes que hacemos un pequeñito alto, pero nada, ni se muevan del sofá, que enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes. Somos diferentes. Pues espero que la entrevista les haya gustado. La verdad que con Teo, cada vez que viene, nos pasaríamos aquí todo el programa, como con todos, ¿no? Pero con Teo es que yo digo, es un artista total, porque Sí. también fotógrafo, lo dijiste, también También fotógrafo. escribe en el periódico digital Canarias Ahora. O sea Sí, que, sí, Muy interesante. Sí. todo. Es una persona Su muy obra. completa y muy sí, ameno sí, como muchísimo, hablando. Muchísimo, sí, sí. Además habla muy bien y muy didáctico y todo. Sí, sí. Muy agradable. Y ahora, si les parece, compañeros, nos vamos a la asesoría laboral con Paco Rodríguez, que nos va a hablar de algo que nos interesa a todos, derechos adquiridos del trabajador. Vamos a escucharle.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar ahí una semana más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión. Hoy vamos a hablar de algo que ustedes seguramente a lo largo de sus vidas habrán oído alguna vez hablar de ello. Se trata de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son un derecho que se incorpora a los derechos que ya el trabajador o la trabajadora tiene por contrato individual o colectivo y que significan que usted ha adquirido un derecho por el uso o mejor dicho, la autorización de la empresa para realizarlo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene que entrar a su trabajo a las 8 de la mañana, pero su empresario, porque usted es un buen trabajador, porque usted lo ha pactado con él, aunque en el contrato figure que usted tiene que entrar a las 8 de la mañana, usted por razones de índole personal o de otro tipo de índole, usted nunca llega a las 8 de la mañana, siempre llega a las 8 y cuarto, a las 8 y media, a las 9 menos cuarto, incluso algunos días a las 9, cuando tiene que llevar al niño al colegio llega a las 11, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es un uso que el empresario está permitiendo dentro del nexo causal de trabajo y empresa. Usted está trabajando con ese tipo de condiciones permitidas, tienen que ser permitidas, por supuesto, por la empresa, porque si no son permitidas por la empresa, evidentemente, si usted llega tarde a cualquier puesto de trabajo, usted sabe que puede ser sancionado por ello, ¿verdad? Porque la empresa le abona a usted por 8 horas un determinado salario. Si usted trabaja menos de 8 horas, lógicamente la empresa no solo está facultada para reducirle de su salario ese salario que usted ha dejado de trabajar, sino además sancionarle, ojo, con suspensiones de empleo y sueldo que pueden ser muy gravosas para usted. Mi consejo personal es que nunca lo haga, ¿verdad? Excepto que usted esté autorizado, vuelvo a repetir, por el empresario, de forma expresa o tácita. ¿Qué quiere decir eso? Que el empresario expresamente le ha dicho ven cuando quiera, o tácitamente porque usted lo hace y nadie le llama la atención. ¿Vale? Bien, esos derechos adquiridos van a formar parte del nexo causal que usted tiene con la empresa. ¿Qué quiere decir esto, el nexo causal? Que la empresa no le puede a usted quitar ese derecho adquirido de forma unilateral, excepto que haya norma legal que lo prevea y previo aviso de esa intencionalidad de la empresa. Y luego el juez de lo social es el que va a determinar, si usted no está de acuerdo con esa medida de la empresa, por qué me quitó, si el quitarle ese tipo de derecho adquirido es ajustado a derecho o no. Pero eso quien lo tiene que decir son los que más saben de esto, que son los jueces de lo social y los que tienen la autoridad judicial y jurídica para poderlo decir. Eso ya lo determinará el juez, pero en principio el empresario, porque le da la gana, no puede quitarle a usted ese derecho adquirido, repito, siempre que sea una costumbre inveterada de más de 6 meses como mínimo, que usted llegue tarde durante más de 6 meses o en esos horarios que estamos hablando, y que vuelva a repetir que el empresario lo conozca y esté consentido, porque si hay un vicio del consentimiento, si el empresario no lo ha autorizado y usted lo hace a escondidas, entonces eso no vale, o sea, como solemos decir, trampas no vale o trampas las mínimas. Tiene que ser un uso que usted venga realizando en su empresa y que el empresario lo conozca y lo autorice o lo acepte de forma, repito, expresamente o tácitamente. Cuando a usted le quiten ese tipo de derechos, usted lo que tiene que hacer es, primero que nada, por supuesto, antes para evitar cualquier tipo de juicio, hablar con la empresa. Y ir al empresario o a su jefe de recursos humanos y decirle, mire usted, me han quitado esto con lo que yo vengo disfrutando durante tanto tiempo, esto sin razón de tipo objetivo, de tipo alguna, y yo quiero que se me restituya en ese tipo de derechos que yo tenía. Si no lo hacen, repito, usted puede acudir a los juzgados de lo social para que el juez de lo social diga si ese derecho adquirido ha sido cercenado o reducido o extinguido por la empresa de forma legal o no. Esto es todo cuanto les puedo decir hoy sobre los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras en nuestras empresas españolas. Muchas gracias. Buenas noches y hasta la próxima semana. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
Bueno amigos, pues muy interesante lo que nos comenta nuestro compañero Paco Rodríguez sobre el derecho adquirido. Los derechos adquiridos, ¿verdad? Siempre nos aclara cositas interesantes. Además han perdido montones, porque con esta última reforma volaron todos los que tenían. Es una penita, pues pero bueno. Ahora, si les parece, vamos a la agenda cultural en el recuerdo. Vamos a ver una exposición de pintura que se hizo en enero del 2005 en el consulado alemán de Las Palmas, que se llamaba Saludos desde Fuerteventura, y el nombre lo tengo apuntado porque es un nombre extranjero para no decirlo bien, para no equivocarme. Se llamaba Hicham Fahmy, el pintor, y es un pintor afincado, un alemán afincado en Fuerteventura. Son todos los paisajes de allá, la verdad que es muy bonito. A ver si les gusta. Vamos a ver. Estupendo. Hicham Fahmy nace en Egipto en 1958. Nacionalizado en Alemania, estudia filosofía en la Universidad de Ain Shams, en El Cairo. Trabaja varios años en la administración y en el sector turístico, en Egipto y Alemania. Desde 1996 vive entre Alemania y Fuerteventura. Desde 1999 se dedica exclusivamente al arte plástico. Cuenta en su haber con un amplio plantel de exposiciones tanto individuales como colectivas. Hicham Fahmy nos deja este siguiente escrito: Saludos de Fuerteventura. Las Islas Canarias no son solo un destino para los turistas europeos, sino también un destino para inmigrantes de todas partes del mundo, gente que intenta escapar de su fatalidad, encontrar una vida mejor o un futuro más seguro para sí mismo y sus hijos. Esto vale especialmente para Fuerteventura, donde la población ha doblado en los últimos 10 años. Toda esta gente, sean turistas o inmigrantes, probablemente siguen utilizando, a pesar del teléfono y el internet, la tarjeta postal para comunicarse con sus parientes y amigos en su tierra. Los cuadros de esta exposición son tarjetas postales virtuales. En sus textos intento representar los saludos y recados de esta gente de diversos orígenes. Estas tarjetas no muestran los motivos clásicos de Fuerteventura, porque mi intención no es solo reproducir las bellezas evidentes de la isla, sino también expresar mis propias perspectivas, emociones, fantasías y recuerdos, como uno de esta gente que han llegado a la isla en estos últimos 10 años. Como fondo de la pintura he pegado trozos de papel de periódicos sobre lienzo antes de pintarlo con acrílico encima. Con esta técnica de collage estoy experimentando hace un año. A mí me encanta el efecto reluciente evocado por los rastros de letras, colores y formas, trasluciendo a través de la superficie. En el consulado de Alemania es donde disfrutarán de esta muestra. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olleta Pluma,
que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Bueno, pues una visión bastante particular de nuestra querida isla. Nos fijamos en esas frases curiosas que pone tanto en alemán como en castellano en sus cuadros nuestro pintor invitado hoy, ¿verdad? Y bueno, está bien que nos pinten gente que no sea solo de aquí, sí, sino de con afuera. Frases y, sí, está curioso, está curioso. ¿Y Lourdes, dónde nos llevas? ¿Qué vamos a ver ahora? Pues vamos ahora a Canción en el Recuerdo, con la década prodigiosa. ¡Ay, qué bonito! Una música, un popurrí de los años, de canciones de los años 60 y 70, muy famoso en el año 85. Y nada. ¿A disfrutarlo? Por supuesto, vamos a ello. ¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie.
Pues no me digan ustedes que no bailaron en los 60 y los 70 y que no lo volvieron a bailar en el 85. O sea que, Y en el 2018. Sí, en bueno, esas azoteas que se yo- formaba la de Dios con la gente, el disco Yo bailo precioso ya, yo vinilo. bailo ya poco, me quitaron el agarrado y ya no... Ah, claro, Qué para él el baile era una excusa. Claro, claro, Sí, 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 sí. iba a decir una cosa y no la digo. ¿Y dónde nos llevas ahora, Inés? Ay, pues ahora le llevo, ay, mi vida en el mar con nuestra sirenita particular, Lourdes Domínguez, que nos va a hablar de una especie canaria que se llama la cigala canaria, precisamente. Sí, que Cuéntanos. es muy simpático, como va hacia atrás, esconde, intenta esas pincitas, ese colorido tan puro blanco y rojo que tiene. Es muy simpática verla ir andando Con qué esos cariño fondos. habla ella De sus de las animalitos. cigalitas, de sus Sus animalitos. animalitos. Y para que ustedes disfruten de esas imágenes que con mucho gusto y con mucho cariño traigo para Lo sabemos, todos. lo sabemos. Vamos a disfrutarla. En esta ocasión, amigos, hemos visto la cigala canaria de un color inmenso rojo, con unas pintitas blancas y unas pinzas grandecitas. Hay que tener cuidado con ellas y no acercarse mucho y no molestarlas, sobre todo. Hemos captado estas imágenes que les vamos a presentar en unas cuevas y rajones de piedras. Espero que les guste estas imágenes localizadas en una cueva en el Cabrón. Espero que les guste. Hasta ahora. La cigala canaria Enoplometopus antillinensis es un crustáceo con una longitud de unos 15 centímetros. En su estado adulto, habita en fondos rocosos que pueden facilitarle refugio diurno, y ya que su máxima actividad se desarrolla en las horas nocturnas. Se le puede encontrar en las zonas poco profundas hasta profundidades superiores a los 100 metros. Gusta de ambientes poco iluminados y al amparo de grietas o pequeñas cuevas que puedan ofrecerle protección ante sus depredadores. Es bastante común en las regiones tropicales y subtropicales del Océano Atlántico, en ambas costas, habitando en las proximidades de grietas y cornisas. Lo más llamativo es el psicodélico dibujo blanco sobre el fondo rojo que luce en el caparazón sobre el tórax, y los puntos blancos bordeados de un rojo más oscuro que aparecen sobre el abdomen, y de los que salen unas largas cerdas blancas. Poseen unas poderosas pinzas recubiertas de pilosidad, que lucen dos bandas transversales blancas y diversas espinas, que también tienen las puntas blancas.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues de verdad que preciosas, espectaculares imágenes las que nos trae cada semana Lourdes. Cada día nos cuesta un poquito más imaginarnos esas especies tan bonitas bajo el mar sobre un plato. Pues sí. con Nos lo vamos a lindo. hacer todos vegetarianos y veganos. Yo no. La gambita, pero... Con un buen chuletón y... Hombre, sí, sí. y eso son palabras Sí. mayores. Un buen chuletón, una ración de gambas, Muy un rico, montón sí. de Uy, gambas uy, de uy, uy. Huelva. Que va. Nos va a entrar hambre. Eso. Vamos a otra cosa. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora nos vamos a ver en la sección de nuestro compañero Pablo Javier Montes de Oca, en Tumente, que nos dejó grabadas antes de marcharse para su periplo americano, ¿no? Para allá por Argentina, que nos va a hablar de la psicología de la corrupción, o la psicología y la corrupción, que es un tema que está ahora, Pues sí, si siempre muy lo está, candente. ahora que está Está muy de vigente, candente. muy Sí, vigente, sí, sí. Sí. Entonces vamos a verlo. ¿vale? Vamos a ver. Estupendo. Buenas noches, queridas y queridos espectadores de la televisión. Semanas pasadas hablamos de la pobreza y hablamos también sociológicamente lo que significaba para muchas personas sentirse pobre y para otros y otras grandes personajes de la política o de la empresa o de los medios de comunicación, del deporte o de los medios de comunicación tener dinero en paraísos fiscales. Tiene que ver con otra cuestión relacionada con la moral y con la psicología, que se podría denominar también los efectos emocionales o psicológicos de la corrupción. El día 9 de este mes de diciembre se celebró mundialmente el Día Mundial contra la Corrupción. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente la corrupción tiene algunos o bastantes efectos en la población. La gente se puede sentir desencantada, se puede sentir frustrada, se puede sentir indignada y en cierto modo arremete también con cierta clase política o ciertos políticos que no han sabido controlar esta cuestión de la corrupción, de la indecencia, que es una cuestión de moralidad, pero también es una cuestión psicológica. Y que tiene que ver en el ser humano y en la ética del ser humano con una palabra, avaricia. Es el deseo desmesurado de almacenar, de tener bienes por tenerlos. Eso es la avaricia, que por cierto también fue en su momento un pecado capital de la Iglesia. Y contra la avaricia, como ustedes saben muy bien, se decía generosidad. Y hablando de la corrupción, no hay corrupción sin corruptos. Y quería decirles que hay un rasgo, una forma de ser, un estilo de comportamiento propio de los corruptos que los psicólogos sociales llamamos rasgos maquiavélicos, porque es una forma de ser
que tiene que ver y que ostentan y que caracteriza a las personas corruptas porque tienen escasa o nula conciencia social y están en la frontera esos rasgos entre ser generosos y apropiarse de forma desmesurada de los bienes para almacenar dinero, para almacenar lujo, y que muchas veces, la mayor parte de las veces, viene inherente o digamos que se saca, se extrae de la caja pública, de los fondos públicos. Como se dice vulgarmente en Canarias, meter la mano en la lata del gofio. Pues sí, eso tiene, como dije antes, pertenece a un tipo de personas, a un perfil de hombres y de mujeres que componen o que tienen unos rasgos que llamamos maquiavélicos y que se caracterizan por una falta de ética, con un efecto en la gente, en la población en general, puesto que amenguan sus beneficios sociales y porque en cierto modo también evidentemente produce una indignación, una frustración, un desencanto hacia la cosa pública, que es una cosa muy interesante y que por supuesto tiene que ser realzada y que nos compete a todos debido a que somos seres políticos y debemos elegir a los representantes más honestos y con mayor capacidad de empatía y de ética. Que descansen, que pasen muy buena noche. Pues como siempre, que el comentario acertado de Paco Javier y de actualidad. Él nos comenta que el 9 de diciembre pasado fue Día Internacional de la Corrupción, que a mí me parece lo más que haya que poner un día para esto. Es que me parece algo tremendo, pero bueno, al final yo creo que la corrupción es algo intrínseco en el ser humano, ¿no? Y afortunadamente no todo el mundo, pero no sé. Las ocasiones hacen las tentaciones. ¿Será que todo el mundo tenemos un precio? Todo el mundo, no lo sé, porque ya al final no me lo explico. Hay cosas que no me explico pero bueno. Pero sí, pero lo que dice es que cuando hay un día específico para algo... Sí, sobre todo en esas cosas, ¿no? Sí, es que no... Y muy fuerte. Sí, es muy complicado que el ser humano sea tan corrupto, tan inteligente y corrupto a la vez. Es una penita. Igual es por eso, porque somos muy inteligentes. Claro. La inteligencia se pone al servicio de cosas equivocadas. Si fuésemos un poco más tontos, igual no se nos ocurriría. Lo más probable. Pues compañera, ya terminamos el programa. Se nos ha ido muy rápido. Muy rapidito. Si Dios quiere, ya la semana que viene, como ya dijimos antes, estará con nosotros Paco Javier. Uy, un saludo desde aquí. Sí, te liberaremos a ti, para que estés otra vez por detrás de las cámaras, en realización. Sí. Ella se siente más cómoda detrás, pero delante está muy bien. Claro que sí, no hemos notado la ausencia de Paco Javier. Bueno. O sea que se puede quedar, si quiere, 15 días más. No, eso lo dice porque hoy no está. El próximo día le dirá que le echábamos de menos. Los quiero un montón. Así que nos vemos la próxima semana. Así será. Y a todos ustedes, pues lo que siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por abrirnos sus puertas, gracias por hacernos que nosotros disfrutemos haciendo este programa para ustedes y por ustedes. Y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.